tal? El gusto de saludarles. Una nueva entrega de Perspectiva Real. Para dialogar en esta ocasión con Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a quien agradecemos su presencia aquí. Un gusto, encantado y un placer estar acá nuevamente en este espacio. Muchas gracias. Después de tantos años, hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Por supuesto. 20 años de programa. Y de este modelo de entrevistas en profundidad que realmente es muy útil para profundizar en distintos temas, ¿no? Sí, y ¿sabe qué? Pablo Mieres, porque a veces quienes ven los noticieros o leen la prensa, Pablo Mieres, Ministro de Trabajo, y el tema coyuntural, el tema del momento, pero sin embargo no se pone a detener quién es el protagonista, con quién estamos hablando. No sé cuánta gente sabe que Pablo Mieres, también de abogado, de ministro, de político, sociólogo también. Es verdad. En realidad, a ver, yo estaba estudiando Derecho y abrió un grado en Sociología en el CLAE, que ahora es universidad, en aquel entonces no lo era, e hicimos el grado con, la verdad que excelente formación, César Aguiar, Luis Eduardo González, sociólogos de primer nivel, e hicimos un grado en Sociología y de hecho lo que fui haciendo después es dar clase de Sociología y decano también. Estuve un año de decano en la Universidad Católica, en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, y di clase en la Universidad de la República desde el 85 hasta el 2008 y en la Católica desde el 91 hasta el 2015. ¿Y la pasión por la política? Desde siempre. ¿Cómo nace? Eso es una cosa que realmente desde niño tengo recuerdos que están asociados a la política. En casa se hablaba mucho de política. Mi padre tuvo alguna actividad, no mucho, no muy larga, pero estuvo siempre vinculado y era una familia donde el tema de político estaba presente, muy presente. Y bueno, y a mí me gustó desde el inicio. Tengo de los primeros recuerdos, por ejemplo, tenía 4 años y me acuerdo del día que mataron a Kennedy, por ejemplo, que me impactó. O en el año 62, que ahí tenía 3 años, mi viejo era blanco, era herrerista, y bueno, del triunfo del Partido Nacional en el 62 también tengo un recuerdo muy, muy difuso, pero lo tengo, ¿no? ¿Y sus bases políticas? Mis bases políticas fueron por otro lado, es decir, estaban vinculadas a la militancia pastoral, parroquial. Yo milité mucho tiempo en la pastoral juvenil, en la parroquia de los Vascos, que fue además al liceo a donde fui, y a partir de allí, del compromiso cristiano, fue derivando. En ese momento estábamos en dictadura y nosotros sentíamos que había que pelear por la libertad y por la democracia, y el vínculo vino para el lado de la democracia cristiana, del Partido Demócrata Cristiano. Allí empecé a militar en los fines de los 70 con otros amigos, y bueno, mi actividad política se desarrolló en la democracia cristiana hasta el año 95. Pero claramente el origen de mi compromiso político estuvo vinculado a la militancia eclesial y al compromiso de recuperar la democracia. Y ya en democracia PDC, que comienza a tener filas dentro del Frente Amplio, ¿no? Exacto. Yo empecé mi vida política en el PDC dentro del Frente Amplio, luego hacemos el proceso de salida del Frente, de ruptura, aquel proceso que ocurrió entre el 88 y el 89, estamos hablando hace mucho tiempo. Hubo batalla a la cabeza, ¿no? Exactamente. La lista 99, el Partido por el Gobierno del Pueblo, que lideraba Hugo Batalla, y la Democracia Cristiana, donde estaba Juan Pablo Terra y Héctor Lescano, Américo Pla Rodríguez. Y entonces, en el 89 ya la comparecencia electoral es en el nuevo espacio, que en su primera versión, la versión con Hugo Batalla como principal referente. Luego, cuando Hugo da el paso en el 93 de acuerdo con Sanguinetti, ahí se produce una crisis complicada en el nuevo espacio. Por un lado, Rafael Michelini reivindica la mantención del espacio político independiente, digamos. Dentro del Frente Amplio. Ya fuera del Frente Amplio. Fuera del Frente Amplio. Como independiente dentro. Exacto. Y
PDC resuelve volver al frente en el formato del encuentro progresista en el año 94. Yo era de los que creía que había que mantenerse independientes, pero dentro del PDC perdimos. Y bueno, y entonces estuvimos en el encuentro progresista del 94 y en el 95 un sector de demócratas cristianos nos incorporamos al nuevo espacio de la época de Rafael Michelini. Y allí comparecimos en el 99 y cuando Rafael decide volver al frente es que se crea el Partido Independiente con Iván Posada, Ricardo Falero, Heber Gato, que hoy es el presidente de honor del partido. Entonces el Partido Independiente nace en el 2002. Es como una especie, si se mira en perspectiva, la realidad es que nosotros desde que rompimos con el frente en la segunda mitad de los 80, siempre mantuvimos la misma idea de un espacio socialdemócrata de centro izquierda, aunque las soluciones político-electorales fueron variando. Dependió de las circunstancias, como termina ocurriendo al final en el 2019, cuando terminamos integrando esta coalición que Pero hoy antes de gobierna. llegar a esta coalición de gobierno, dentro de lo que era el espectro, parecía que más cercano a la izquierda, más cercano al Frente Amplio que a la derecha. A ver, el origen sigue siendo el mismo. Nosotros seguimos pensando las mismas cosas que pensábamos a fines de los 80. También por esa razón es que rompimos con aquel Frente Amplio, con el Frente Amplio de fines de los 80, porque había diferencias importantes que nosotros expresábamos en una socialdemocracia moderada, de centro izquierda. En el Frente Amplio había otras posiciones, las sigue habiendo. Y lo que ocurre es que después de que nosotros mantuvimos una postura como partido independiente 2004, 2009, 2014, ya para el 2019 empieza a haber una evaluación de parte nuestra en el sentido de que el Frente Amplio tenía ya el tercer periodo de gobierno. Ese tercer periodo de gobierno es un periodo que nosotros evaluamos como sin fuerza, sin ideas. Decían que se iba a hacer una reforma educativa, no se hizo, empezaron a aparecer problemas de desgaste en la gestión, el conflicto de ANCAP, ante la arena, en fin, una serie de hechos que nos distanciaron aún más del Frente Amplio. Y por otro lado, en los partidos tradicionales empezaron a haber planteos programáticos bastante más hacia el centro, Talvi particularmente, pero incluso el planteo de la calle Pou del 2019 es un planteo bastante más hacia el centro que el del 2014. Y entonces ahí se genera una evaluación nuestra, de decir, bueno, acá hay necesidad de cambiar, de hacer un cambio, y ese cambio se viabiliza en este acuerdo de una coalición, que es una coalición obviamente heterogénea, donde tenemos diferencias entre todos los partidos, pero que coincidimos en ese compromiso por el país que firmamos a fines del 2019. ¿Se han sentido el fiel de la balanza a lo largo del tiempo, manteniéndose en el centro, manteniéndose sin cambio? No, nos hemos sentido que las convicciones que teníamos siguen siendo las que tenemos, y tratamos de que prosperen dentro del acontecer nacional. Durante un tiempo como partido ajeno a los dos bloques, ahora dentro de este bloque. Y la verdad yo creo que hay cosas que si el Partido Independiente no hubiera estado en estos años de coalición, seguramente la resultante del gobierno hubiera estado más hacia la derecha, más conservador. Creemos sinceramente que eso ha sido diferente, porque el Partido Independiente, más allá de su magnitud electoral, nosotros tuvimos un resultado electoral muy magro en la elección del 19, pero sin embargo, tanto en el caso de mi rol dentro del Ministerio de Trabajo, con otros compañeros como Daniel Pérez en la Dirección Nacional de Empleo y Pablo Darch en la conducción de INEFOP, así como Mónica Botero desde INMujeres, Daniel Radío en la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas, impulsando ideas de equidad de género, de equilibrio en las relaciones laborales, de búsqueda
de entendimientos y de acuerdos entre el movimiento sindical y las cámaras empresariales, promoción del empleo, reivindicando una estrategia, yo diría, moderna en materia de adicciones a través de Daniel Radío, con Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil promoviendo nada más ni nada menos que una reforma del Estado. Yo creo que le hemos dado un tono, un toque de un gobierno que, cuando uno mira la perspectiva de lo que ha pasado, es un gobierno de centro. Es decir, yo no calificaría a este gobierno que está en su etapa final de un gobierno de derecha. Por más que tienen a Manini Ríos, que hace todo lo posible. Sin duda que Cabildo Abierto es un poco el sector más hacia la derecha en ese imaginario que tenemos de izquierda a derecha todos los uruguayos, pero el equilibrio es un equilibrio que está, la resultante es de centro, y yo creo que eso nos ha permitido al Partido Independiente participar cómodamente de este gobierno de coalición, con un muy buen diálogo con el presidente de la República, con el que hemos coincidido en la perspectiva de cómo llevar adelante un conjunto de políticas, y uno siente hoy que una reforma como la educativa, que estaba postergada y que se debió haberse realizado hace 10, 15 años, bueno, ahora empezó, no está terminada, está encaminada. Reforma de la seguridad social. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, ¿le parece? Porque es bastante extenso el tema. Por supuesto. Y analizarlo. Brevemente, antes de la pausa, ¿hay que repetir la coalición entonces, como esta de gobierno? Por una serie de valoraciones que tenemos a nivel del Partido Independiente, nosotros sentimos que sí, que el camino del cambio se inició. Hay cambios importantes de los que vamos a hablar en el próximo bloque, pero hay cosas pendientes que yo creo que se pueden frustrar si hay un cambio de signo en el gobierno. Hacemos la pausa y continuamos dialogando con Pablo Mieres. Ahora la reforma de la Seguridad Social, las nuevas iniciativas que se han presentado también para la misma dentro de la rendición de cuentas, lo que hace a las cajas bancarias, a la caja bancaria y la de profesionales que también están allí. Ya regresamos. Continuamos dialogando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Seguridad Social, vamos a empezar por el final, por la Seguridad Social. Está bien, sí. Trabajo hablamos después, que también es bastante, ¿no? La verdad que ha sido un periodo muy intenso, ¿no? Primero con la pandemia, el tema del empleo y del trabajo estuvo muy central, el tema del salario, pero también la seguridad social. La verdad que no hemos tenido mucho descanso. No es como en el Senado. Yo, sin duda que trabajar, digamos, ser ministro y particularmente en esta cartera exige un nivel de dedicación y de exigencia desde el punto de vista del esfuerzo mucho mayor que el Parlamento. Y yo creo además que la gente ve en los ministerios y en el Poder Ejecutivo en general el lugar donde se hace. El Parlamento es un lugar donde se habla, aunque se decide lo que se hace, ¿no? Sí. Que es muy importante. Se parlamenta contra lo ejecutivo, que es el otro. Sí, pero el Parlamento es muy importante porque es el que marca la línea de para dónde se hacen las cosas, ¿no? Seguridad Social, se hizo la reforma, que hemos hablado muchísimo de y ahora se plantea juntar firmas para un plebiscito de la reforma. El tema que apuntan son las AFAP, ¿no? Sí, bueno, y no solo, porque la verdad que yo estoy muy sorprendido. Me parece que es un plebiscito tremendamente peligroso para el futuro del país. Yo creo que no se ha calibrado el impacto que puede significar si esta iniciativa prosperara. Espero que no prospere, porque la verdad va en el sentido contrario, radicalmente opuesto
a lo que todos los partidos, incluido el Frente Amplio, decíamos que había que hacer en materia de seguridad social. Claro, vamos a recordar, Mieres, que esto sale del PIT-CNT, e incluso ni por mayoría dentro del PIT-CNT, Sí. no por todos, y ahora el Frente Amplio se desmarca diciendo vamos a plantear libertad de acción. Bueno, se desmarca hasta cierto punto. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque el Frente Amplio no dice esto es un disparate como debería decirlo, porque realmente poner en la Constitución de la República la edad de retiro en un país que tiene características demográficas como las que tiene el Uruguay, es una cosa inédita, absolutamente. Le genera una rigidez con el eventual respaldo popular que podría tener, que ata de manos el financiamiento de la seguridad social y lo lleva a una situación de colapso en el corto y mediano plazo, y lo peor para las nuevas generaciones. Entonces, que el Frente Amplio diga libertad de acción, cuando sabemos que hay sectores del Frente Amplio que van a promover el plebiscito, porque lo han dicho, y otros que están totalmente en contra, están mostrando esa dificultad que tiene el Frente Amplio para tomar posición en los temas más de fondo del Uruguay. La reforma de la seguridad social la hacemos porque todos estábamos de acuerdo. Voy a citar a Danilo Astori, que dijo en el 2017, hay que hacer una reforma porque el sistema no se sostiene, porque hay un problema de sostenibilidad fiscal y tenemos que buscar la manera de reequilibrarlo. Eso lo dijo en el 17, dijo el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma, y el expresidente José Mujica dijo varias veces, en ese tono que tiene Pepe, los uruguayos tenemos que entender que en el futuro vamos a tener que trabajar más años. Lo dijo varias veces. Entonces, esta declaración de libertad de acción, que es para un partido que pretende ganar el gobierno, reconocer que no tiene posibilidad de resolver uno de los temas principales que tiene el Uruguay por delante, es realmente preocupante. Muy preocupante. Entonces, porque la libertad de acción no es no estoy de acuerdo con el plebiscito, es algunos estamos de acuerdo y otros no. Entonces, ¿qué van a hacer si ganan? Llamar a un gran diálogo nacional, dice Fernando Pereira. Bueno, el diálogo nacional fue durante estos 2 años y medio. Nunca hubo un diálogo tan importante y tan amplio como el que tuvimos previo a la votación de la Ley de Reforma de la Seguridad Social. Y después las AFAPs. Esto es lo otro gravísimo. Se le está diciendo a la gente que le van a confiscar los ahorros. Se está afectando un valor que hace que el Uruguay sea valorado de manera distinta en el mundo, que es la certeza jurídica. Ahorros de décadas de miles de uruguayos le están diciendo, miren, vamos a eliminar las AFAPs y esa plata va a un fideicomiso en el Banco de Previsión Social. Yo nunca había escuchado que en el Uruguay hubiera una iniciativa de ese calibre. Entonces, es muy grave la reforma que se propone. No es, porque además las AFAPs no son de esta reforma, van contra una reforma que ocurrió hace 30 años. El Frente Amplio gobernó 15 y nunca las tocó. Entonces, hay que ubicar la gravedad del planteo que viene de parte del PIT-CNT y que el Frente Amplio no se desmarca. Dice, bueno, algunos sí, otros no. Pero señor, usted pretende gobernar. Usted tiene que tener una posición frente a estos temas. Son temas muy de fondo. Bueno, Jorge Valle, en su momento, contra la calle Padre, cuando estaban en campaña electoral, se puso firme en un tema de jubilaciones, de reforma de seguridad social y perdió la elección. Bueno, pero ahí había una razón, hubo un triunfo aplastante de esa reforma contra la que Jorge Valle se opuso, que era un tema de que las jubilaciones eran variable de ajuste de los gobiernos de turno. Entonces, aumentaban o no según le conviniera a la caja del gobierno de turno. Entonces, lo que hizo la reforma constitucional del 89, yo creo que era lo que había que hacer, era atar las jubilaciones a los salarios. No, es decir, en esas campañas electorales, cuando Valle dice que no, que él no acepta esto, y sí, ahí es que pierde la elección. Exacto, uno de los grandes temas. Exacto, para que la elección, es verdad, absolutamente. Pero me parece que el tema es otro, porque claro, hablar hoy, a ver, los países que tienen las características demográficas del Uruguay no tienen la edad de retiro 60 años. Tienen 64, 65, 67, depende del país. La edad de 60 años se estableció en Uruguay hace 100 años.
la edad de retiro, cuando las personas vivían hasta los 63, 64. O sea, una persona se jubilaba a los 60 y cobraba la jubilación 3, 4 años. Bueno, por supuesto que ese no es el objetivo, ni mucho menos, pero correrla a 65 para los que hoy tienen menos de 50 es una medida gradual, razonable, seria, porque la gente que llega a los 65 años vive hasta los 80 y pico. Entonces, si la jubilación se mantiene en los 60, se vuelve cada vez más insostenible porque además en Uruguay cada vez nacen menos niños. Tenemos una tasa de natalidad que se ha desplomado y por lo tanto eso tiene un impacto sobre la seguridad social, que es que los activos son cada vez menos en relación a los pasivos. Entonces, poner en la Constitución los 60 años y además decirle a la gente, mire, sus ahorros de cuenta individual que usted ha venido haciendo para complementar su jubilación, se lo vamos a confiscar. Bueno, ese no es el Uruguay que ha construido confianza, que ha permitido sobresalir en la región. Entonces, este es un tema muy, muy gordo y yo creo que el Frente Amplio no ha calibrado la magnitud de esa postura de, al final, es lavarse las manos. Es decir, bueno, que cada cual haga lo que quiera. Es un partido político. Mire, lo saco del posible plebiscito, o de esta juntada de firmas, como se le llama, pero quedándonos dentro de lo que es la reforma, a los cuarentones, le llamamos ahora, entre los 40 y 49 años, una de las cláusulas los complica. Les estaría reteniendo más, o por lo menos no subirían en lo necesario. Se le cambia una norma que establecía una bonificación en el caso de optar por el régimen de ahorro individual de AFAP. Pero ahí lo que hay es un tiempo, una ventana de tiempo para que esas personas que hoy tienen entre 40 y 49 años puedan optar y asesorarse. Eso se va a poner en la rendición. Eso ya está en la ley vigente. Lo que se pretende incorporar en la rendición de cuentas es que cuando la persona en esa franja de lo que llamemos los cuarentones se asesore y el resultado del asesoramiento signifique que la persona prefiere volver al régimen de solidaridad y por lo tanto retirarse del ahorro individual que puede darle, que en algunos casos de esa manera, esa plata vaya a un fideicomiso que va a administrar el Banco de Previsión Social, que va a permitir, cuando esas personas se jubilen, que ese fideicomiso les permita financiar su jubilación. Eso es como se hizo con los cincuentones. Exactamente, es exactamente el mismo mecanismo. O sea, que las personas que hoy tienen entre 40 y 49 años se asesoren en el tiempo que dispongan, no es una cosa inmediata, porque una persona que tiene entre 40 y 49 tiene por delante 15 años de vida activa. Cuando esté más cerca de la jubilación, se consulte y vea qué le conviene. Y si le conviene volver al régimen de reparto, esa plata que fue depositando en la FAP se le traslada a un fideicomiso que el Banco de Previsión Social va a tener ese bolsón para pagar las jubilaciones justamente de esa generación. Ahora, mire, para dejar en claro las circunstancias, porque usted decía hoy, ¿dónde se vio un fideicomiso con esto del posible plebiscito que quieren sacar las AFAP? Acá no estamos en las mismas circunstancias, son dos cosas diferentes. Podríamos sacar las AFAP ahora todas. Es muy diferente porque esto elimina el régimen de ahorro individual. O sea, no le permite la opción a la persona. Lo que hace es, se te terminó, no podés hacer cuentas personales de ahorro para la jubilación. Me impones que sacarme te saco lo que ahorraste y lo guardo en una bolsa y después pagaré con eso la jubilación que se determine. Y eso rompe definitivamente la regla de juego, que es la opción individual de la persona. La persona es la que decide, si, como hicieron los cincuentones, como harán los cuarentones, pero el régimen mixto se mantiene, porque es un camino que se optó en los años 90 porque sabíamos que había dificultades para mantener el régimen de reparto. Y volver al régimen de reparto es condenar a las jubilaciones a que sean cada vez más bajas, porque cada vez va a dar menos la plata. Hay dos cajas que están comprometidas realmente, ¿no? Hacemos una pausa y hablamos de esto y también de tema trabajo, porque le decíamos hoy, hay varias iniciativas interesantes pendientes todavía. ¿Cómo no? Ya regresamos y continuamos dialogando con Pablo Mieres.
dialogando con Pablo Mieres. Cajas profesionales, complicado. Caja bancaria está Sí. ahí también. Bueno, es que nosotros heredamos una situación en estas dos cajas que la verdad que no teníamos ni idea cuando nos tocó iniciar el periodo de gobierno, y nos encontramos con situaciones al borde del precipicio, en los dos casos, en la caja de profesionales y en la caja bancaria. O sea, situaciones que debieron haber sido atendidas en el periodo pasado, no tengo ninguna duda, y que lamentablemente se dejó correr porque al final aguantaba hasta el próximo periodo. Pero nosotros nos encontramos con la caja bancaria, que a mediados del año pasado nosotros llamamos al directorio de la caja bancaria y le dijimos, miren, los datos que indica esto es que dentro de un año y pico, no pueden pagar sus obligaciones. Ellos en ese momento no tenían conciencia de la situación, lo negaron. 6 meses después nos llamaron a fin del año pasado y nos dijeron, sí, la verdad, la situación es esta. Y ahí empezó una negociación entre AEBU, la Asociación de Bancos, y el gobierno, que culminó con un proyecto de ley que está para entrar en estos días, ingresa al Parlamento, y que lo que hace es resolver el problema. ¿Cómo aprobado. Lo resuelve con el aporte de todos. Es decir, acá para equilibrar las cuentas hay que adelantar el cambio paramétrico, es decir, las edades de retiro, cómo se calcula el haber jubilatorio, para ir en la lógica de la integración. Nada más que se adelanta y se hace un aporte de los bancos, de los activos y pasivos de la caja bancaria y del Estado para ayudar al financiamiento. Y en la caja de profesionales es muy parecido. La caja de profesionales tiene la misma situación. Registramos esa situación de que no era viable en el corto plazo, y lo que hacemos es adelantar un cambio paramétrico en donde también hay participación de activos, pasivos y del Estado. Es decir, que el tema de edad, por ejemplo, también se adelanta la velocidad con que llegamos a los 65 años. De hecho, en el gobierno anterior, con el gobierno del Frente Amplio, la caja notarial corrió la edad de retiro a 65 años, ¿no? ¿Y qué apoyo hay con esto? ¿Es un proyecto que sale? Yo tiendo a creer que sí, porque es imprescindible. Y los directorios de las dos cajas van a explicarle al Parlamento por qué entienden que esto hay que apoyarlo, y nosotros desde el Poder Ejecutivo, por supuesto, lo vamos a explicar con la total gravedad que tiene el tema. Nadie pretende que los jubilados de ningún tipo corran el riesgo de no poder cobrar, y esto es lo que permite garantizarle que los jubilados de estas dos cajas van a seguir cobrando, y que las nuevas generaciones que están aportando van a tener un futuro controlado y viable. Sacando el tema de la SAFAP, se puede decir que es prácticamente la misma seguridad social que se plantea y que ahora se cuestiona, pero que se adelanta aquí en estas dos cajas. Nosotros, cuando se votó la ley en el Parlamento de reforma de la seguridad social, se estableció ir a un régimen previsional común, que es un rasgo de equidad, porque una de las cosas que tiene el sistema actual, el anterior a la ley, es que según donde uno pusiera su plata para la jubilación, valía más o menos. Claro. Bueno, entonces eso hay que arreglarlo. Entonces lo que se estableció es que en un plazo de 20 años los distintos regímenes, tenemos 3 cajas paraestatales, 2 servicios de retiros y el Banco de Previsión Social, 6 subsistemas de seguridad social, deberían llegar a tener reglas de juego lo más parecidas posible, no idénticas, pero lo más parecidas posible. Y eso es lo que estaba previsto. Ahora, en el caso de la bancaria y la profesional, esa convergencia se hace más rápida por la urgencia de darle viabilidad a las dos cajas. El tema de seguridad social va a dar mucho que hablar, seguiremos hablando más adelante, pero ahora vamos al tema trabajo o al desempleo. Vamos a empezar por el desempleo. ¿Cómo no? Porque el desempleo ha bajado, pero a nivel país. Sin embargo, tenemos el litoral por un lado y también el noroeste del país, donde siempre hubo complicaciones en torno al desempleo.
los datos de empleo en general, si uno toma en cuenta la cantidad de puestos de trabajo, la cantidad de gente ocupada, la gente que está buscando trabajo y no encuentra, la tasa de informalidad, la tasa de subempleo, que ahora explicamos rápidamente qué es, todos los datos convergen en la idea de que el Uruguay hoy está mejor que el año previo a la pandemia. Es decir, en 2010 el empleo en Uruguay tuvo un momento muy bueno, por allá por 2013-2014, y luego empezó una tendencia al deterioro que se prolonga desde el 2015 hasta el 2019. Luego en el 20 tenemos el impacto brutal de la pandemia, y lo cierto es que si uno toma de 2017 al 20, hubo una pérdida de 50.000 puestos de trabajo entre el 17 y el 19 y 60.000 en 2020. Pero entre el 2021, 22 y lo que va del 23, recuperamos 120.000 puestos de trabajo. O sea, se recuperó todo lo que se había perdido e incluso un poquito más. O sea, la cantidad de personas empleadas hoy en Uruguay es mayor que la del 2019, que la del 2018, es similar a la del 2017. La tasa de desempleo se ubica también aproximadamente en 2018. El dato de estas horas es en el entorno del 8%, cuando en febrero del 20 era 10,5%, y el promedio del 19 era 8,9%. Ahora estamos en el promedio del 8%. ¿Y lo puntual? ¿Lo puntual? Tenemos un problema particularmente... antes de eso. Además bajó la tasa de informalidad. La tasa de informalidad en el Uruguay, es decir, la gente que trabaja en el sector informal, que no aporta, que no tiene protección social, era del 25% hasta el 2019 y ahora estamos en 21%, o sea, 4 puntos menos. Es mayor cantidad de trabajadores con protección. ¿Qué número implica más o menos ese 4%? ¿Tiene más o menos qué número implica ese 4%? Tendría que sacar la cuenta, pero son un montón de gente, sí, ¿no? Debe ser, rápidamente, como 50.000 personas más formales que las que había antes, aproximadamente. Y también el subempleo, que es la gente que dice que trabaja menos horas de las que querría trabajar, está estabilizado en torno de entre el 8 y el 9%. Acá hablamos de lo macro, ¿no? Sí. Del Uruguay macro. Sí. Después cuando pones la lupa, efectivamente lo que tú decís es verdad. En el litoral tenemos una tasa de desempleo promedio más alta, seguramente por impacto de lo que ha sido la vinculación directa con la situación argentina. Las tasas de los departamentos del litoral oscilan entre el 10 y el 14. O sea que tenemos un promedio del 12% en la zona del litoral contra el 8% del conjunto del país. Con lo cual uno diría también, bueno, ¿cómo estaría el empleo si no tuviéramos el problema de Argentina, ¿no? Porque realmente, seguramente sería mejor todavía. Pero bueno, la realidad es la realidad y el impacto está ahí presente y obviamente las medidas que tomemos nosotros desde Uruguay para compensar la situación con Argentina nunca alcanzan, porque la desproporción es tan grande. Claro. ¿Y hay algo previsto más para ese sector? Nosotros ahora tuvimos una medida concreta con respecto a la hotelería. La hotelería, sí. Que en realidad lo que busca es sostener a los hoteles en etapa de baja temporada, porque la gente en las vacaciones de julio, en las vacaciones de primavera, se van, en vez de vacacionar dentro del país, se van a la vereda enfrente. Y eso ha afectado mucho la actividad hotelera particularmente. Por eso la propuesta es una especie de traje de medida por 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, donde se vuelve a instalar el seguro de paro parcial, que tanto funcionó en la época de la pandemia, donde un hotelero puede tener actividad los fines de semana, porque ahí sí se mueve un poco, pero no puede sostener a los trabajadores durante toda la semana, entonces puede usar el seguro de paro para sus trabajadores durante los días hábiles y sacarlos del seguro de paro viernes, sábado, domingo, lunes, y así volver funcionando hasta diciembre. En diciembre se supone que la temporada turística levanta y que de alguna manera ese instrumento no va a ser más necesario.
siempre y cuando ver qué pasa con Argentina también, en Bueno, esa zona, ¿no? Porque es verdad, no sabemos qué va a pasar, yo tengo la esperanza de que ahí sí las ventajas naturales que Uruguay tiene se sobreponen al tema del tipo de cambio, etcétera, ¿no? Es decir, las playas, etcétera. lo saco 2 minutos de ministro y lo llevo al sociólogo, al político. ¿Está observando qué es lo que pueda pasar con Argentina de acuerdo a quien gane? ¿Le preocupa la situación? Nos preocupa a todos los uruguayos porque indudablemente, más allá de que hay que decir una cosa que vale la pena, cuando en 2001 Argentina explotó, cuando De la Rúa se fue en helicóptero, en Uruguay 2002 fue una catástrofe. Bueno, aprendimos algo muy importante, que es no tener una fuerte exposición al riesgo argentino. Es decir, Uruguay hoy tiene un sistema financiero, una estrategia productiva, comercial, mucho más independiente de Argentina. Esa es la realidad. Y por eso esta situación tan catastrófica o difícil que vive Argentina no ha afectado a Uruguay de una manera similar a la que tuvimos 20 años atrás. La crisis del 2002, ¿se acuerdan cómo fue? Hubo una crisis bancaria en Argentina y vino una corrida bancaria en Uruguay, ¿no? Pero esto es como tener los puentes cortados hacia acá, no hacia allá, para peor. Bueno, lo que pasa es que sí, lamentablemente es así y uno espera que las definiciones que se tomen en Argentina de alguna manera impliquen cambio en la tendencia, en las políticas, el que le toque asumir, sea quien sea, va a tener que buscar la manera de desenredar esta madeja. ¿Usted prefiere alguno? No, yo prefiero, a ver, yo como integrante del gobierno, yo tengo mis preferencias, obviamente, pero prefiero no expresarlas porque soy ministro. Estoy en un gabinete de gobierno, no quiero comprometer al gobierno en decisiones que son de política de otros países, ¿no? Hacemos la pausa y entramos en el último bloque de ¿Cómo no? Perspectiva Real. Ingresamos en el último bloque de Perspectiva Real con Pablo Mieres. Mieres, vamos a varios puntos que hay allí de iniciativas. El tema de las licencias, por ejemplo, un proyecto para que si hay 20 días, que 10 días se puedan tomar juntos y después dividirlos. ¿Cómo es esa circunstancia? Todavía eso no se ha convertido en proyecto de ley. Ha habido un planteo en el Consejo Superior Tripartito, ha habido opiniones diferentes. Por ahora no va al Parlamento, pero quiero decir una cosa. En los hechos, eso es lo que está pasando. Es decir, las negociaciones entre las partes, entre empleador y trabajador, hacen que claramente cada vez más la gente busque distribuir su licencia en el año y no tener que tomarla toda entera. Entonces ese era un poco el sentido de la iniciativa, es decir, bueno, vamos a ajustar la norma a la realidad, porque en la realidad es cada vez más frecuente que el trabajador prefiera tomarse una parte de su licencia, de repente una parte más grande en un momento, y luego salpicar días. Realmente va en esa, ¿no? Consejo, se me estaba pasando ese punto. Vamos a lo que es el Yo Estudio, Yo Trabajo, que se ha utilizado a nivel del Estado fundamentalmente. ¿Ahora para privados? Sí, la verdad que Yo Estudio y Trabajo es un viejo programa que viene del gobierno anterior, que nosotros continuamos, que tiene su 11ª edición este año, en donde realmente hay un diferencial muy positivo. De hecho, quiero destacar que hay un estudio del Banco Mundial que demuestra que los gurises que participaron en Yo Estudio y Trabajo, medido luego de esa experiencia, años después, en su evolución laboral y de estudios, educativa, les va mejor que los que no tuvieron ese programa. Entonces, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que realmente hace la diferencia para un muchacho de 16 a 20 años, que es el tramo en donde se utiliza el programa, tener una experiencia laboral simultánea al estudio y condicionada a mantenerse en el estudio,
es un diferencial muy importante. Entonces lo que quisimos es, bueno, vamos a esto que es valioso, que es virtuoso, que es positivo y que en el Estado se está usando desde hace más de 10 años, unos 700, 600 gurises por año acceden a este programa. ¿Cuál es el beneficio para la empresa? Por supuesto que la empresa tiene que asumir el pago del salario, por lo tanto, obviamente nosotros lo que hacemos es darle un subsidio ahora en el caso de aquellas empresas privadas que quieran incorporarlo. Obviamente es voluntario, pero nosotros dijimos, vamos a reproducir este mecanismo que en el Estado funciona y funciona de hace 10 años y ahora, cuando se vote la rendición de cuentas, este artículo que está incluido en la rendición de cuentas va a permitir que aquella empresa privada que quiera usufructuar el mecanismo tenga en el marco de la Ley de Promoción del Empleo un capítulo más, que es este modelo de Yo Estudio y Trabajo. Pero más allá del modelo de Yo Estudio y Trabajo, yo creo que el gran desafío que tenemos en el Uruguay y probablemente en el mundo es que haya mejor conexión entre la formación de los muchachos y la experiencia laboral. Y este programa lo que hace es es reducir la distancia que hay entre el mundo del aula y el mundo de la vida real, del trabajo, ¿no? Mire, si estamos ya doblamos el codo de la parte final del gobierno, ¿qué le queda a usted por implementar en el ministerio que quisiera decir al final logramos lo que queríamos? Bueno, a ver, yo me acerco al final porque además como voy a entrar a la campaña el año que viene tendré que dejar el ministerio antes de que termine el gobierno. Una enorme satisfacción, un esfuerzo enorme, tuvimos que ponerle cara a la pandemia, inventamos todo tipo de normas para darle respuesta a la gente, sostuvimos al trabajador en los momentos más duros, con seguros de paro, con subsidios por enfermedad, la verdad, recuperamos el salario, vamos a terminar el periodo con la recuperación salarial, a pesar de que hubo una caída en la primera etapa, recuperamos el empleo, transformamos la seguridad social para darle certeza y continuidad al régimen de seguridad social que espero que siga vigente para adelante. O sea que uno se siente muy satisfecho, siempre hay asignaturas pendientes. Si me preguntás una, a mí me hubiera gustado, y no creo que lleguemos a tiempo, dar a las empresas unipersonales algunos beneficios sociales más, que tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo del cese de actividad. Fue una cosa que en su momento estuvimos estudiando, que después estaba complicada la cosa, no salió. Pero yo creo que así como los trabajadores dependientes tienen un seguro de paro por el riesgo del desempleo, las unipersonales que de repente facturan y de un día para el otro pueden perder sus ingresos, deberían tener algún sostén por vía de un subsidio estatal para ayudarlas a volver a trabajar. Pero bueno, son tantas, debe haber más cosas que uno querría hacer, ¿no? Por ley, el Partido Independiente tiene que tener su interna. Sí, ¿Cómo claro. va a ser la campaña del Partido Independiente? ¿Qué esperan? Nosotros vamos en la línea de continuar en la perspectiva de esta coalición de gobierno, pero poniendo arriba de la mesa las cosas que faltan. Y ahí hay que continuar con la transformación educativa, eso es fundamental. Hay que ponerle el foco a la pobreza infantil, hay que reducir sustancialmente la pobreza infantil. Nosotros hemos hecho estudios que indican que el Uruguay puede, en el próximo periodo de gobierno, reducir la pobreza infantil a la mitad, eliminar ese problema histórico que es que la pobreza infantil es el doble que la pobreza en general de los ciudadanos. Tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Yo me imagino construir una carretera para las nuevas generaciones que arranca con una reducción, ojalá eliminación de la pobreza infantil, luego con una educación que realmente prepare para el futuro y después una inversión en ciencia y tecnología que le dé a las nuevas generaciones una expectativa de una formación en sintonía con el siglo XXI. Después hay que trabajar en políticas sociales para, revertir. Creo que una gran asignatura pendiente es el tema de la población carcelaria. Nosotros tenemos el dato de estos días de la reincidencia del 70% es tremendo, y acá hay que tomar
de una vez por todas la decisión de que la administración carcelaria se salga del Ministerio del Interior y se convierta en un servicio descentralizado. Tema que hace años que se viene hablando, ¿no? Y que está acordado por todos los partidos. Entonces, yo me imagino poniendo arriba de la mesa todos estos temas en el marco de una coalición, porque yo creo que el año que viene, Guillermo, lo que está en debate es entre seguir avanzando en estos cambios que se han impulsado en este tiempo o un freno. Cuando uno mira a la oposición, lo que ve es la incertidumbre. La incertidumbre sobre la reforma educativa, que nunca impulsaron, aunque creen que hay que hacerlo, pero no lo hacen. La incertidumbre sobre qué hacer con la seguridad social. Y son los temas principales que el Uruguay tiene, ¿no? Bien. Vamos a hablar sin duda de todos esos temas, porque tiempo tenemos, y luego la campaña electoral más. Mieres, le vamos a obsequiar, este es un libro de Carlos Muse, Sí. que es quien Pero muchas hace gracias. las obras. La verdad que Blue Cross and Blue Shield, que es quien nos patrocina, patrocinó también ese libro. Pero y muchas queremos que lo gracias. tenga con todas las obras de Muse, que aparte en las clínicas propias verdad de que- Blue Cross los tiene, Sí. el 80% son de ahí. La verdad que la obra de Muse es muy valiosa. BMR hace una contribución muy importante a la cultura, publicando libros sobre distintos autores. Me parece que realmente es muy valioso. Muchas gracias. Por favor, que lo Guillermo. disfrute. Un Le gusto. agradezco mucho su presencia en Perspectiva. Encantado. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.